Estos son los parámetros límites extremos a donde nos lleva la teoría de la relatividad. Y allí vamos a encontrar lo que los físicos llaman la singularidad. En una singularidad, que es un concepto que es la barrera del materialismo reduccionista. Más allá de eso, la ciencia no puede entrar. La ciencia reduccionista, la ciencia materialista. Pero nosotros tenemos que poder atravesarla si queremos estudiar la conciencia. Ahí está el reto. Si queremos volver la espiritualidad parte de la ciencia, porque sabemos que la espiritualidad estudia todo lo que no es físico y sabemos que la conciencia no es física. La física relativista de Einstein, con sus dos teorías, especial y general, nos demuestra que el límite de lo físico termina en valores de 0 a infinito, que corresponden al concepto de singularidad, inaceptable por el reduccionismo material. Esto quiere decir que yo, cuando leo, yo me mantengo leyendo todas las publicaciones importantes de los actuales físicos, cosmológicos, genéticos, médicos, psicológicos, etc. Y ellos mismos están representados en esa película de ¿Qué rayos sabemos? En esa posición, estos físicos, filósofos, tratan de estudiar la conciencia, tratan de llegar a formular teorías sobre la conciencia con base a lo material. Pero hay muchísimos físicos que odian la palabra singularidad, porque para ellos eso es simplemente una derrota. Para ellos, decir que hay una singularidad quiere decir que hay algo más allá que no sabemos. Entonces, la tendencia de esos físicos, y muchos son genios, por ejemplo, Stephen Hawking. Stephen Hawking quisiera vencer la singularidad. Y muchos otros que van más allá, porque él llegó un momento en que dijo: no, la teoría de los universos paralelos pertenece más a la ciencia ficción que a la ciencia misma. Lo dijo en el año 2004, pero todavía, y lo van a ver ustedes en History Channel, en National Geographic, en Discovery, una cantidad de programas hechos por científicos que hablan de universos paralelos y de agujeros de gusanos y de una cantidad de formas en donde se puede, en cierta manera, decir que el universo sale de una singularidad y vuelve y entra al universo actual, o se va a otra dimensión de un universo paralelo, y que la singularidad no es más que un estado de transición. Entonces, el concepto de singularidad en realidad es un concepto que los físicos materialistas tratan de decir que simplemente es un umbral de tránsito para pasar de una dimensión, de un juego de dimensiones, a otro juego de universos paralelos. Inclusive, aplicándole matemáticas, trabajan diferentes ordenamientos de universos paralelos, cada vez más complejos. Afortunadamente, sucedió en una manera histórica que cuando Stephen Hawking escribió su libro Historia del Tiempo, resulta que él llegó a formular muy bien y a reunir muy bien los conceptos de la época de los 80 sobre los agujeros negros. Y él llegó a establecer que los agujeros negros, matemáticamente, con el tiempo, se volverían blancos.
Mejor dicho, si un agujero negro era un Big Crunch, con el tiempo el agujero negro se volvía blanco y era un Big Bang. Y conceptuó, de acuerdo con términos matemáticos, cuánto tiempo debía pasar de acuerdo con la masa del agujero, etcétera, etcétera. Sin embargo, Leonard Susskind, que es otro premio Nobel de la física, en el año 93, o sea, unos 5, menos de 10 años después de que Hawking habló de los agujeros negros, Leonard Susskind le dijo a Hawking, en unas palabras muy matemáticas, ¿no? Muy de físicos, pero se las voy a traducir a ustedes. Le dijo: cuídese de lo que usted está haciendo, porque usted lo que ha hecho es hacer una serie de cálculos matemáticos basados en leyes físicas dentro de una singularidad llamada agujero negro. Y dentro del agujero negro usted asume que las leyes de la física siguen existiendo para poder matemáticamente calcular cuándo se vuelven blancos. Y le dijo: eso es un error, porque el concepto mismo de singularidad implica que las leyes físicas permanecen mientras haya materia física. Una vez que entra la materia en un escenario de singularidad, la materia desaparece. Y al desaparecer la materia, desaparecen las leyes. Y usted ya no puede seguir haciendo cuentas alegres matemáticas en un escenario donde ya esas leyes ya no son físicas. Ok. Hawking se quedó callado, no dijo nada frente a esa crítica. Esa crítica fue hecha en el año 93. Y obviamente el Big Bang estaba basado en eso. Entonces la singularidad sería el umbral hacia lo metafísico, donde la materia física desaparece. Pese al reduccionismo materialista de la física oficialista, de una escuela que cobró mucho auge a comienzos del siglo pasado y que hoy en día es la escuela, el alma mater de los físicos cuánticos, se llama la Escuela de Copenhague. Su director era nada menos que Niels Bohr. Niels Bohr, gran físico danés, era amigo de Einstein, porque después se separó de Einstein. ¿Cuándo se separó de Einstein? Cuando Einstein, de tanto pensar y pensar, llegó un momento en que propuso, 20 años después de la teoría general de relatividad, o sea, en el año 16 fue 1916 la teoría general, Einstein en el año 1936 o 35 propuso que la materia a nivel cuántico se comunicaba con otra materia a nivel cuántico, que esa comunicación era más rápida que la luz, y al ser más rápida que la luz ya no era física, y al no ser física él le llamó efecto fantasmal. Yo creo que en esa época de pronto las religiones estaban tan organizadas que era un sacrilegio utilizar efecto espiritual. Entonces, para evitar ser excomulgado o ser atacado por las iglesias, no le llamó espiritual, le llamó efecto fantasmal. Pero ese efecto fantasmal hizo que Niels Bohr le dijera a Einstein: no meta variables no locales, eso fantasmal es una variable no local. Nosotros somos físicos y nosotros trabajamos con variables locales, materiales. Y la escuela de Copenhague se separó de Einstein. Y Einstein le dijo a todos ellos: mientras que la mecánica cuántica no acepte variables no locales, será una ciencia incompleta. Pero esas palabras entraron por acá y salieron por allá porque no le pararon ni 5 de bolas. Cogieron a Einstein y lo sacaron del llavero. Y en parte eso también hizo que el pobre Einstein se aislara
de los últimos adelantos entre el año 35 y el año 55 en que se murió. Y al aislarse, solito quiso unificar la materia con la energía, la gravedad con la fuerza electromagnética, y nunca pudo hacerlo. Pero unos físicos que, siguiendo el estudio de los dos, lograron unificar primero la fuerza electromagnética, no con la gravedad, sino con una fuerza llamada energía nuclear débil, y crearon una fuerza combinada que se llamó electrodébil. Y después unificaron la electrodébil con la fuerte y crearon la gran unificación de fuerzas físicas, que a su vez podría unificarse recién con la gravedad. Y al unificarse la gravedad con la teoría de la gran unificación de fuerzas físicas, sería una fuerza que se llamaría la fuerza del todo, una fuerza total, una fuerza que ya es singular, o sea que ya no es física. Entonces hasta ahí llegaron, pero eso lo hicieron ya más o menos 25 años después que se murió Einstein.